Hoy vamos a hablar de lesiones meniscales. Por ahí antes las dábamos con lesiones condrales, pero dado que cada vez los chicos se va poniendo grande, vamos a dividir la clase de lesiones meniscales y condrales. Bueno, generalidad de lesiones meniscales lo vieron en anatomía. No está de más recordar que son tejidos fibrocartilaginosos que le dan congruencia a la rodilla, que están situados entre los platillos y los cóndilos femorales. Que el platillo tibial externo es convexo y el platillo tibial interno es plano y se articulan con dos superficies convexas, por lo tanto, esto le da la forma que deberían tener, y de ahí el concepto de estabilidad de los meniscos, que están constituidos por colágeno tipo 1, que es un colágeno difícil de cicatrizar, que la patología meniscal es una patología muy, pero muy común, 65 cada 100 personas se rompen en el menisco, que se da más en hombres que en mujeres y que es la cirugía artroscópica más común en el mundo. La cirugía artroscópica toma relevancia, la artroscopía, digamos, la lesión meniscal toma relevancia en el 70, porque en el 70 se le empieza a dar más auge a la cirugía artroscópica por los avances que tienen los japoneses con lo que son las técnicas de los lentes. Ahí se lo incursiona, se conecta la fibra óptica y la óptica con el televisor. Antes se miraba a través de la óptica directamente, entonces había una visión muy, muy pequeñita de lo que era un menisco. Por lo tanto, ahí se empieza a conocer un poco más la anatomía artroscópica del menisco. Antes se utilizaban incisiones abiertas, por lo tanto no se veía cómo funcionaba un menisco por dentro. Importante recordar que el interno tiene una fijación y el externo no, el externo es más móvil, pero le da más estabilidad a la rodilla. Por lo tanto, cuando nosotros resecamos un menisco externo, la rodilla va a sufrir más que un menisco interno, porque el menisco externo le da más estabilidad y el menisco interno no es que le da más estabilidad, sino que es más estable. Es importante que sepan que hasta los 10 años los meniscos son totalmente vasculares, o sea, que son tejidos que si se rompen, se reparan y cicatrizan con mucha facilidad. Con el tiempo van perdiendo esa irrigación hasta cuando somos adultos, que solamente el 20% aproximadamente, algunos hablan de un 30%, y algunos hablan de hasta un 60% de la periferia del menisco tiene la posibilidad de cicatrizar a través de las arterias giniculares. Se discute un poco a nivel de la propiocepción, porque cuando se rompe un menisco, algunos dicen que es por lesiones asociadas al cartílago y otras hablan de una inervación del menisco para el dolor, pero sí se sabe que hay inervación propioceptiva. Los meniscos tienen ligamentos asociados que no están siempre presentes. El yugal, que está en el 60% de los casos, el Humphrey, que está por delante del LSP, en un 74%, y el Reisberg. ¿Cuál es la función? ¿Para qué sirven? ¿Por qué están? Lo principal es que absorben la carga. Lo segundo es que disminuyen la tensión de contacto, aumentan la congruencia, algo que ya lo dijimos, nutren al cartílago y le dan estabilidad pasiva a la articulación. Por lo tanto, si nosotros rompemos un menisco o sacamos un menisco, estas 5 funciones van a dejar de existir en la rodilla que nos golpeemos. ¿Cómo detectar una lesión meniscal? Clínicamente, generalmente los mecanismos son o de rotación, que es lo más común, con un pie fijo, o el de hiperflexión. La sintomatología comúnmente es el dolor, la tumefacción y o el bloqueo, esa es la tríada meniscal. No siempre aparecen juntos y depende mucho de la lesión meniscal. En cuanto a las maniobras, cuando yo daba las clases en la facultad, me preguntaba mucho por la maniobra McMurray, y cuando me venían en consultorio veían que yo no hacía ningún McMurray.
¿Por qué? Porque está demostrado que el 75% de los casos es más efectivo la sensibilidad en la interlínea. O sea, cuando hay un menisco roto, el 75% de los casos da positivo en la sensibilidad palpando la interlínea de la lesión, mientras que el McMurray en el 40% de los casos. O sea, que es más específico palpar la interlínea y generar una flexión máxima forzada. Esas dos son más importantes que las maniobras de McMurray y otras maniobras que lo que generan es mecanismo de rotación, tanto con el paciente en decúbito supino o con el paciente en decúbito ventral. En cuanto a los estudios, ¿qué nos sirve para determinar que tiene una ruptura de menisco una vez que hicimos una buena clínica? Que yo creo que la clínica sigue siendo el 75% del diagnóstico. La radiografía nos va a aclarar si existe pinzamiento o no del lado del menisco supuestamente afectado. Y la resonancia nos va a dar el 85% de veracidad, que existe un menisco roto. Ahora, hay una discusión muy grande en cuanto a qué tipo de lesión tiene el menisco según resonancia. Esa es una discusión diferente. Pero que un menisco está roto o no está roto, hay un 85% de veracidad. Me gustaría que esté Castrile acá para después discutir eso. Seguro que está con la niñita nueva, que lo tienen guardado. En cuanto a la clasificación de las lesiones meniscales, a mí me gustaría que le queden 3. Hay muchísimas, pero estas 3 es importante que ustedes las sepan. Es importante que sepan que es, según la antigüedad, puede ser aguda, o sea que se lo provocó traumáticamente hace poquito, aunque el menisco sea degenerativo, o una ruptura degenerativa que se provocó lentamente por un traumatismo repetido. Es diferente. O según la resonancia, que hay grado 1, 2 o 3, y el grado 3 es cuando es una ruptura que atraviesa todo el espesor del menisco. Y por último, la clasificación según la tipología de la lesión. La clasificación según la tipología, para mí, que me dedico a hacer esto, es la más importante. Entonces yo puedo saber si es una ruptura longitudinal, o si es transversal o radial, que es lo mismo, o si es horizontal, o si es una longitudinal con luxación, que sería una cebalde, o si es una suma de varias lesiones, que pasaría a ser una ruptura compleja. También podríamos agregar una lesión tipo invólvulo, que es difícil de mostrar en una foto, en un dibujo. Es más fácil fotografiarla, filmarla, que ya lo vamos a ver, pero son más o menos las tipologías de lesiones meniscales. Antigüedad, según resonancia, y la clasificación artroscópica. Hay que recordar estas 2 clasificaciones de las cuales estuvimos charlando hoy, y no hay que dejarlo pasar, porque esto es lo que actualmente más se habla en los webinars, los congresos, etcétera, que son lo que es la desinserción de la raíz posterior menisco, o lo que es la lesión en rampa del cono posterior del menisco. ¿Por qué está más en boga? Yo creo que está más en boga desde el uso de los portales póstero-interno y póstero-externo para analizar el menisco. Cada vez se actualiza más la artroscopía y ahí empiezan a aparecer lesiones que antes no veíamos. La artroscopía durante años fue una artroscopía de la cámara anterior. Actualmente, con el uso de estos 2 portales, estamos descubriendo lesiones que antes no las veíamos. De estas 2 lesiones, hay una que me parece un poquito más importante, que es la que yo les puse primero. ¿Qué es una desinserción de la raíz posterior del menisco? Algunos llaman desinserción arrancamiento del asta posterior. Son todas aquellas lesiones que son radiales y que se ubican a 10 milímetros de la inserción de la raíz meniscal, posterior por supuesto, o una abulsión de la misma. Imagínense la cantidad de lesiones que hemos visto que son desinserciones de la raíz posterior meniscal sin saber o sin determinar o sin personificar quién eran este tipo de lesiones.
¿Y qué es lo más importante de este tipo de lesiones? Que hoy hablábamos con José, es que generan inestabilidad meniscal. Lo hemos hablado muchísimo cuando cada vez que hacemos un reemplazo articular y liberamos el cono posterior del menisco externo y menisco interno y observamos cómo la tibia se traslada hacia adelante. Imagínense que ese menisco está suelto desde antes, va a generar una traslación y rotación extra que va a llevar indudablemente a una artrosis. Y está comprobado que la artrosis evoluciona aproximadamente entre unos 5 o 10 años. Las lesiones de desinserción de la raíz posterior se dan en el 21% en el menisco interno, y cuando se dan en el menisco externo, el 8% se asocia a ruptura del ligamento cruzado anterior. O dicho de otra manera, la ruptura del ligamento cruzado, en el 8% se asocia a lesiones del asta posterior del menisco externo. Hay una clasificación que los clasifica en 5 subgrupos, no los quiero arruinar con esto, no creo que tenga sentido que se preocupen por algo tan fino, pero sí es importante el tratamiento y el debate que hay entre el tratamiento de menisectomía o reinserción. Se ha visto que los casos de menisectomía han evolucionado rápidamente hacia una artrosis. Y esto es tan importante que la mayoría de estos casos se lo ha estudiado en ruptura de ligamento cruzado asociado a esta lesión del menisco, y se ha visto que la progresión a la artrosis no dependía tanto de una cirugía de ligamento cruzado isométrica, sino de una resección, de una lesión de la raíz posterior, de la raíz posterior del menisco. Por lo tanto, de estas lesiones, recuérdense que pueden ser del menisco externo e interno, que es más común en el menisco interno, que cuando se asocia el ligamento cruzado es más común en el externo, y que generan inestabilidad. Y ellas por sí solas llevan a una artrosis mucho más rápida. La otra lesión que está de moda ahora es la lesión en rampa del cono posterior del menisco interno. Pero esto es otro tipo de lesiones. Es una lesión en la unión menisco capsular posterior del menisco interno, pero siempre asociada a una lesión del ligamento cruzado anterior. O sea que la lesión en rampa no es una lesión cualquiera, es solo del menisco interno y solo asociado al ligamento cruzado anterior. Este tipo de lesiones han sido subdiagnosticadas, como hablábamos, y se han empezado a descubrir desde que se hacen portales posterointernos. Entonces se los evalúa desde atrás. Y les puedo comunicar que yo tengo muy poca experiencia en cuanto a esto, porque es bastante raro, y no se lo digo por mí, sino cirujanos avesados, que hagan una artroscopía posterointerno para visualizar una lesión en rampa. Sí es cierto que con el auge y la moda de estas lesiones, uno tiende más a buscarlas, y cuando las encuentra, generalmente hace un portal posterointerno para hacer una sutura mediante un instrumental de hombro, o bien con suturas todo dentro. La frecuencia es del 9 al 40%, y se las ve más en lesiones crónicas del ligamento cruzado anterior y más en hombres. El tratamiento es muy controvertido porque se ha evaluado esto y se viene evaluando las lesiones en rampa, y muchas lesiones no tratadas quirúrgicamente en el momento que se reconstruyó el ligamento cruzado no avanzaron a la artrosis ni al dolor, y otras sí. Así que se está debatiendo mucho en cuanto al tratamiento. Hay cirujanos que defienden la reparación permanente de esta lesión, y hay cirujanos que la ignoran. Eso en cuanto a las lesiones meniscales de moda. Quiero hablar del tratamiento. Hace más o menos 25 años que yo estoy dedicado a rodillas. He visto menisectomías a cielo abierto, he visto rodillas bien abiertas para sacar un pedazo de menisco. Al doctor Milanesio se lo operó de esta forma, con la foto esta que es Watanabe, que está haciendo una artroscopía visualizando.
hasta hoy en día que tratamos de operar de esta manera, pero es diferente hacer una resección meniscal que una sutura meniscal, sea cielo abierto o sea cielo cerrado. Hemos avanzado mucho y muchas cosas vuelven a evaluarse. Lo importante de esto, lo que se está considerando actualmente, y hace 5 años que está la frase armada, es que el menisco tiene 5 funciones y hacen que la rodilla no envejezca, por lo tanto, la mantención de ese menisco y la estabilización es súper importante. Por lo tanto, la idea en una ruptura meniscal va a ser siempre repararla. Cuando tenemos una lesión meniscal, el tratamiento puede ser de 2 tipos, o bien conservador o bien quirúrgico. ¿Qué es ser conservador? Es inhibir su sintomatología y nada más. O sea, no es tratar la lesión, es solamente evitar que el menisco roto duela, genere tumefacción o genere bloqueo. Y eso va a depender de muchas causas. Depende el tratamiento conservador, si hay síntomas de dolor, si el paciente es mayor de 65 años o no, si la lesión es una lesión en acebalde o una simple lesión longitudinal, la longitud de la lesión, la estabilidad de esa lesión, si el paciente es un paciente de oficina o deportivo. Y después, cuando tenemos todos esos patrones, ver si calma con fisioterapia, AINE, infiltraciones, o disminuyendo peso, limitándole el deporte. Eso sería un tratamiento conservador. Repito, no vamos a curar ni vamos a actuar sobre el menisco, vamos a disminuir los síntomas que genera la lesión del menisco. Ahora, si no hacemos el tratamiento conservador, podemos hacer el tratamiento quirúrgico. Ya tenemos 2 posibilidades. O bien hacer una meniscectomía parcial, que quiere decir resecar la lesión inestable, o bien hacer una reparación meniscal. La meniscectomía como tal, como artroscopía, en la época de los 90, tuvo mucho auge, una cirugía muy común, con buenos resultados a corto plazo. Lo que se vio en el tiempo es lo que acabamos de ver hace un rato, de las lesiones meniscales que generaban inestabilidad. Por lo tanto, se vio que a largo plazo estas meniscectomías no andaban bien. Pero lo que se discutió es qué es lo que andaba mal, si la resección del menisco en sí o el tipo de ruptura en sí. Porque si teníamos una ruptura compleja, la cual era irreparable, ¿qué diferencia hay que esté ese tejido anormal que no lo esté? Mientras que el tejido normal generaba dolor, su resección generaba calma transitoria del dolor. Actualmente se está enfatizando en mantener la periferia del menisco cuando tenemos que hacer una resección meniscal, lo que le daría mayor estabilidad, que es una de las funciones del menisco. Cuando hacemos una resección meniscal, ya lo dijimos, tiene peor pronóstico el menisco externo, y esto es importante que sepan que en el 2016 la ESCA estableció cuándo se puede hacer una artroscopia, una resección meniscal en un menisco degenerativo. Generalmente esto está, ya es un protocolo europeo, a una ruptura degenerativa del menisco se lo trata 3 a 6 meses con tratamiento fisioterápico o infiltraciones con plasma rico o ácido hialurónico o disminuyendo el peso. Si después de 3 a 6 meses se le puede hacer una artroscopia, esto ya es protocolo en Europa. ¿Cuáles serían las indicaciones que yo les dejaría a ustedes absolutas para hacer una resección meniscal? Primero, si la lesión está en zona blanca, o sea, si es del borde libre, es una lesión que no va a poder repararse y no tiene sentido que permanezca con el riesgo de aumentarse. Aquellas lesiones complejas que son irreparables, o sea que no la vamos a reparar, va a quedar deformada, por lo tanto, lo vamos a tener que resecar.
Cuando hay una lesión radial incompleta que no supera el 30% del ancho del menisco. Cuando es tejido avascular, que son lesiones crónicas. Cuando hay una lesión tipo flap, o cuando hay un menisco discoideo sintomático, o cuando hay una lesión degenerativa 3 a 6 meses ya realizando tratamiento de fisioterapia, que es lo que hablamos del protocolo de la ESCA. Estas son las únicas indicaciones actuales de meniscectomía que dan buenos resultados. Nos habla un poco la actualización en cuanto a bibliografía acerca de las lesiones degenerativas. Este trabajo que les presento de PubMed habla del enfoque conservador versus quirúrgico para las lesiones meniscales degenerativas. Y habla que las lesiones meniscales degenerativas sin bloqueo o sin que se atrape el menisco en el medio, puede manejarse con éxito mediante fisioterapia. Ahora, si a esto se le agrega un mecanismo agudo, sí se puede trabajar. Por lo tanto, en una lesión degenerativa de un menisco, como hablamos antes, 3 a 6 meses de tratamiento fisioterápico y si no, hacer una artroscopía. Esto es un trabajo del 2019, así que muy cercano. ¿Cómo es la técnica que nosotros hacemos para hacer una meniscectomía? Anestesia local o bloqueo general. Nosotros en la clínica hacemos bloqueo, pero hay gente que hace local o general. Hacemos expresión del miembro, pero se puede hacer sin expresión del miembro, utilizando bomba de irrigación. Hacemos los 2 o 3 portales habituales, y si vamos a reparar una lesión del menisco interno posterior, tendremos que aprender a hacer portales postero-internos o portales postero-externos. ¿Cuál es el objetivo de la meniscectomía? Resecar la lesión que no se puede reparar y regularizar el remanente. Ahora, es muy diferente la reparación que la resección. Yo les puse un video que dura un ratito, que a mí me sirvió mucho, porque ahí explica todos los tipos de sutura que pueden realizarse. Ahora, el concepto que yo les quiero que le quede a ustedes es cuál es el paciente ideal. El paciente ideal es el paciente joven, se habla de menor de 35 años, activo, o sea que está haciendo deporte en la actualidad, que tiene una lesión longitudinal y que está en zona vascular. Ese es el paciente ideal, no el paciente que lo voy a suturar. Es el paciente que casi seguro vamos a tener éxito. Para poderle hacer una sutura meniscal, podemos hacer 3 tipos de posibilidades. Hacer una sutura de dentro a afuera, o sea, atacamos a la lesión meniscal desde dentro, que es lo que estamos viendo ahí, una sutura inside-inside, esa es dentro-dentro. La fuera-dentro, que es la que nos ven realizar a Mauricio, Cristian y a mí, y la todo adentro. Lo que ven ahí es una sutura del cuerno posterior, del menisco interno, todo dentro. Lo que van a ver ahora es con el instrumental de Lenny Johnson. Ustedes lo han visto, este instrumental, en el quirófano, porque yo lo tengo, y la idea es ir desde adentro hacia afuera, pero Lenny Johnson siempre asociaba una incisión en la rodilla para aislar la lesión de los nervios, porque uno sabe dónde entra, pero no sabe dónde sale. Y el otro tipo de sutura es la que ven acá, que es la que hacemos nosotros cuando abordamos un cuerno anterior o un cuerno. Ahora vamos a ver cada una de ellas con un poquito más de detenimiento. La de dentro a afuera sirve generalmente para los cuernos posteriores de ambos meniscos, especialmente para el menisco interno, no tanto para el menisco externo. Y siempre requiere de un mínimo abordaje, un abordaje pequeño, que generalmente lo que hace es ver detrás del menisco para observar la salida de una clavija que va a estar guiada
por este tipo de material. Este es la caja de Lenny Johnson, y ahí ven cómo apunta hacia un lugar para pasar a través del menisco, pero uno no va a saber dónde sale. Si ustedes ven en la figura del medio, hay un separador angosto, pero se suele usar una cucharita o se puede usar una cureta o algo para que la clavija rebote ahí y no vaya hasta el zafén. Este uso de cánulas, por dentro pasa una clavija que tiene un ojal y va a pasar la sutura. Generalmente los cuernos anteriores se usan con suturas no reabsorbibles. Nosotros los solemos usar con suturas reabsorbibles parciales, que es el PDS, que a los 6 meses dejan de tener esa resistencia que tienen al principio. La técnica fuera-adentro se utiliza para cuernos anteriores y cuerpo. Lo que ven es el sistema industrializado, lo que es el Meniscal Mender, que también lo pueden ver en Arthrex como Meniscal Protector. Pero se pueden usar también agujas espinales, y en vez de usar el alambrito que lleva a la sutura hacia adentro, se puede usar una sutura pasante en hombro, que es lo que nosotros hacemos habitualmente. Esto que ven en el dibujito, ahí va a pasar el litinol con la sutura, la va a enganchar, la va a traer, y la va a ajustar. Este tipo de sutura se usa para el cuerpo y el cuerno anterior. Generalmente fue utilizado para hacer suturas horizontales. Actualmente se usa mucho en suturas verticales. Por último, las suturas todo adentro, que generalmente se utiliza para cuernos posteriores de ambos meniscos. No requieren un abordaje, como vieron al principio, dado que quedan 2 implantes agarrando el menisco con suturas autoajustables. Es importante considerar la posición del paciente en 60-90 grados para que la parte nerviosa se traslade a posterior y evitar lesionarla. Este tipo de dispositivos generalmente son de PIC y quedan en el interior de la rodilla, no se reabsorben. Hace unos años usábamos unas flechitas biodegradables que se consideran suturas todo adentro, pero dado a la demasiada artrosis que generaban por roce contra el cartílago, se dejaron de utilizar. Este tipo de suturas tienen ventajas, dado que no tenemos que hacer un abordaje póstero externo ni póstero interno. Pero tiene una contra, que son suturas realmente muy caras, que tienen que tener una curva de aprendizaje, que se rompen con mucha facilidad y que se pueden romper. A veces nosotros introducimos, vemos que va todo bárbaro, y cuando traccionamos puede fallar el material y se pierde económicamente mucho dinero. Los 2 tipos de suturas meniscales 16 más utilizados son la Meniscal Sin de Arthrex y la FastFix 360 de Smith & Nephew. Algunos trabajos, alguna bibliografía, todo un poco actualizado. La resección meniscal puede no beneficiar a pacientes con rupturas meniscales traumáticas. Por ahí hablamos con Mauricio, que es el que más le gusta quejarse conmigo del plasma rico en plaquetas. Este trabajo habla de que el plasma rico en plaquetas reduce el riesgo de falla para reparaciones meniscales aisladas, pero no proporciona ningún beneficio cuando lo asociamos al ligamento cruzado. ¿Por qué? Porque lo estamos utilizando de estímulo de cicatrización. Otro trabajo que habla acerca de las lesiones del asta posterior del menisco interno es una correlación entre lesiones del cono posterior suturadas con suturas inside-inside o inside-out, comparados con una reinserción
mediante túneles óseos. Los resultados dan que la mayoría de los casos, esto es cadavérico, dan que es mucho más efectivo hacer una reinserción que una sutura de partes blandas. Entonces, ¿cuál es nuestro algoritmo? ¿Cómo nos comportamos en el servicio? ¿Cómo vamos a enfrentar una lesión meniscal? Aquel paciente que nos derive alguna vez, la gente de deportología, o la gente de niños de infectología, o la gente de reumatología. Y bueno, para que ustedes sepan, esto es lo que nosotros tres tratamos de hacer. Siempre vamos a pensar en reparar antes que resecar, pero es muy importante la charla previa del paciente. ¿Por qué? Porque la rehabilitación va a cambiar. No es lo mismo suturar que resecar en cuanto a la rehabilitación. Ningún paciente está contento de estar 6 semanas sin apoyar, que es la rehabilitación que le damos a las suturas. No es lo mismo suturar a un paciente de 48 años, 45 años, 40 años, que a un chico de 16. La configuración de la lesión no es lo mismo una lesión radial que una lesión longitudinal, que una cebalde. ¿Cuánto hace que está la lesión? Y si los tejidos son viables o no. Todas esas charlas, todos esos factores, usted tiene que saber que lo van a tener el paciente enfrente antes de operarlo, y son cosas que se van a dar en el quirófano. Por eso es muy importante la tríada con el médico que hace diagnóstico por imágenes, que nos va a estar diciendo a través de su informe más o menos cómo una lesión, y usted le van a estar trasladando al paciente lo que le dice el médico de diagnóstico. Una vez que usted personalice la lesión meniscal, lo que hacemos nosotros, vamos a decir al paciente que el éxito del procedimiento va a depender de 3 cosas. La principal es que sepamos operarlo. La segunda es que si nosotros vamos a reparar el menisco, va a depender de que cicatrice o no. Y la tercera es que si nosotros supimos operarlo y cicatrizó la lesión, la rehabilitación posterior va a tener mucho auge para que no se vuelva a romper. Vamos a hacer un stop acá. Hoy me gustaría dejar de compartir para escuchar alguna pregunta de ustedes. Antes de ver los casos problemas. Yo tengo una pregunta, Andrés. ¿Cómo andas? Todo respuesta, dale, charlemos. ¿Cuál es la sintomatología más importante cuando tenés esas rupturas meniscales posteriores? Generalmente la sintomatología más común es el dolor. Es más que el bloqueo, porque el bloqueo va a depender de la tipología de la lesión, no de la ruptura. Y la hidraartrosis va a depender de la actividad del paciente con su ruptura meniscal.